Hace algunos meses, el ingeniero químico Osvaldo del Castillo, eh, quien es presidente de la Asociación Nacional en el Departamento del Atlántico, y yo hacíamos una charla aquí sobre la contaminación de los suelos, la necesidad de hacer muchos más cultivos. Y hace poco, bueno, me encontré con una grata sorpresa de que están haciendo una promoción para que se cultive más en el departamento del Atlántico y se proceden más, ¿no? Que se haga más agroindustria. Y entonces recordé yo, pues, lo que habíamos estado hablando en ese momento, la necesidad de cultivar más, de vender más de lo que cultivemos y de la necesidad que tiene la gente, pues, de que haya un alimento sano, pero eso depende también de la clase de agua que le estemos suministrando a esos cultivos o de la clase de agua que le estamos suministrando a nuestra gente. ¿Cuánto dinero nos ahorraríamos en procesos de salud si la gente tuviera un agua mucho más sana, ¿no? En distintos sectores? Y vamos a hablar ahora puntualmente de algo que acaba de suceder en la ciudad de Santa Marta, parece que dos barrios, y lo que sucede desde hace mucho tiempo en los alrededores del, pues no solo del Guájaro, sino también, por ejemplo, de la Ciénaga Grande y de los ríos que bajan de la Sierra Nevada. Es un tema, bueno, que maneja de manera muy especial y muy a profundidad nuestro invitado de hoy. ¿Qué le parece lo que está sucediendo en Santa Marta? Que bueno, no es Santa Marta solamente, ¿no? Agua de alcantarilla rebosando las calles y marchitando y contaminando pues lo que el hombre consume y lo que el hombre toca. Estimado ingeniero. Gracias, distinguido periodista y amigo Pablo Rodríguez, por invitarme a charlar sobre el tema de Santa Marta, que sufre una grave crisis de agua potable. Ese es un problema de décadas, no es de ahora, pero en los últimos meses la crisis se ha agudizado. Barrios que han durado hasta 15 días sin el servicio. ESMAR es la que se encarga de administrar el servicio, pero tiene un problema. La red de distribución es una red antigua que pierde el 70% del agua que bombea el acueducto por fugas que presenta. Y bueno, ese es un problema que se presenta en todas las ciudades a nivel del mundo, porque las tuberías van sufriendo fisuras, fracturas, etcétera. Pero el 70% es una exageración. Aquí en Barranquilla llegamos hasta el 50%, pero afortunadamente ahora con el ingeniero Ramón Emer ha minimizado tremendamente eso y estamos más o menos en el orden del 30%. El problema es que también hay contaminación, porque es que cuando hay fisura en las tuberías y se baja la presión interna del caudal, se baja el nivel del caudal, hay una presión negativa, entonces hay una migración de afuera hacia adentro y se contamina por consiguiente las redes de distribución del agua potable. De todas maneras, el hecho es que ESMAR es la empresa encargada de operar el acueducto y el alcantarillado en la ciudad. Entonces, como decíamos, presenta problemas, por ejemplo, infraestructura obsoleta. Las tuberías y las plantas de bombeo son muy viejas. Entonces, todo eso hay que reponerlo, eso hay que mantener un servicio constante de mantenimiento. Eh, es lo que ha pasado también aquí en el departamento del Atlántico. En el departamento del Atlántico se construye una planta, pero se deja ahí y no se le está haciendo mantenimiento permanente. Entonces llega un momento en que se deteriora y no presta el servicio como debe ser. Eh,
el otro es lo que dijimos, las altas pérdidas de agua. Y otro que es la contaminación y desabastecimiento por la disminución de los ríos debido a la reducción del caudal en virtud de las sequías, en virtud de que están contaminadas por aguas residuales y por consiguiente a eso hace más difícil el tratamiento del agua. Aguas residuales, o sea, aguas de alcantarilla. Agua de alcantarilla. Entonces, en este momento tenemos barrios de la Comuna 5, que son como 6 barrios, de la zona norte y central, que también son como 5 barrios, y de la periferia, que son los sectores vulnerables. De manera que, si bien es cierto que la Ciénaga Nevada de Santa Marta descienden 35 ríos principales, pero y que abastecen 3 departamentos, ¿no? Que son La Guajira, este, Cesar, Magdalena. Pero los que están más cerca de, de la planta y de Santa Marta son el Manzanares y el Gaira. Resulta que estos dos ríos bajan de la sierra y pasan por áreas rurales y urbanas y se convierten en depósitos de basura, de aguas residuales y desechos, lo que sucede también con el río Magdalena. De tal manera de que esos ríos ya no ofrecen la calidad necesaria como agua cruda para alimentar al acueducto. Y hasta allá llegaríamos en cualquier momento el río Magdalena, porque es que el río Magdalena, por ejemplo, tiene alrededor de 130 municipios que en la ribera, más otro tanto de los afluentes del río Cauca y otros afluentes. Entonces, en total son como 300 municipios más o menos que están en la ribera y que descargan las aguas residuales. Entonces, ¿cuántos municipios hay en el país que realmente, o sea, menos de la mitad, la tercera parte de todos esos municipios son los que tienen tratamiento de aguas residuales? Lo mismo sucede acá con el Manzanares y el Gaira. Pero además de eso, allá se presenta otro problema, que son las desviaciones y la ilegalidad en el uso de esos caudales de los ríos que vienen de la sierra, porque hay granjas, fincas agrícolas de banano y de palma africana que sustraen el agua, de tal manera de que cuando ya llegan a la parte baja, además de estar contaminado, el caudal es muy bajo. Ahora, a esto se suma eh, la reducción extrema que viene sufriendo la Sierra Nevada por el cambio climático. Hay un fuerte deshielo. El ideal dice que en los últimos años ha habido una pérdida del 8% más o menos, claro que es mucho más, es decir, estamos hablando de casi un deshielo del 8,7%, pero se dice que desde el siglo XIX ha habido una pérdida del 90%. Y se calcula que para el 2040 va a haber un deshielo total. ¿Por qué? Porque ha habido también, eso está acompañado, pues, lógicamente, por la deforestación, que son los que retienen el agua lluvia, y esos son los que terminan alimentando a los ríos. Entonces, ahí hay un problema gravísimo porque definitivamente, a pesar de que son eh, los que desembocan en el Mar Caribe, de los 35, 18 ríos desembocan en el Mar Caribe, y especialmente para Santa Marta y La Guajira. Pero tienen el problema ese que está bajando el caudal día por día y además están contaminados y por otro lado las fincas sustraen el agua de manera ilegal y lógicamente no llega al Mar Caribe o no llega a las ciudades lo suficiente. De allí que en La Guajira
ya se han montado varias plantas de desalinizadora, porque no hay otra manera de poder abastecer de agua potable a esos sectores. Entonces, el problema es serio porque, por un lado, mm, el agua cruda que puede llegar allá está altamente contaminado. Y además de eso, eh, las posibilidades de mantener ese caudal con todo el problema de cambio climático, eso no hay posibilidad de sostenibilidad. Entonces, definitivamente, la manera que se tiene a la mano es la de Desalinizar, desalinizar el agua quitarle de la mar. sal, quitarle la sal al Quitarle agua. la sal. Entonces, eso tiene, ahora mismo han bajado los costos de ese proceso de ósmosis inversa por el problema de la energía, que se están usando los paneles solares y lógicamente eso baja, baja el costo energético, que es uno de los costos más altos. Pero, y por otro lado, tiene la ventaja de que no hay costos altos costos en floculación, en coagulación, es decir, los productos químicos, los insumos químicos que se utilizan normalmente para el agua, el agua superficial de los ríos, como de aquí en Barranquilla. Aquí en Barranquilla mm, compite los costos de energía con los costos de los productos químicos, que son altos para poder tratar el agua. Entonces ahí está el asunto, pues, que en este momento definitivamente Santa Marta tiene que solucionar el problema por ahí. Lo otro que se ha planteado desde hace rato es utilizar el río Magdalena, llevar agua del río Magdalena hasta Santa Marta, pero colocar una tubería a lo largo Y la, cuando pota- todo y eso la potabilización del agua de esa del río Magdalena. también es un dolor de cabeza porque el río Magdalena está bastante contaminado. Aparte que la cuña marina, depende de dónde se vaya a tomar, Sí, el agua que entra, del al, mar. que entra al mar, ¿no? Del mar, sí, claro. Entonces, ese es otro problema. Entonces, depende de dónde se vaya a poner la boca toma. Pero si esa tubería se lleva de aquí en Río Magdalena hasta Santa Marta, cuando todas las poblaciones que están a lo largo no tienen agua, entonces todas esas poblaciones harán sus conexiones para recoger un poco de agua del río Magdalena. Entonces, imagínate ese gran problema que se va a presentar y Y esa agua, cuánto va a llegar allá. esa agua hervida, por ejemplo, que ellos cogen agua del río Magdalena y la hierven, ¿eso es suficiente? No, indudablemente que no, porque es que no solamente son los microorganismos. Cuando tú hierves agua, este, pues lógicamente esteriliza el agua desde el punto de vista microbiológico. Pero para nadie es un secreto las sustancias químicas que se presentan que participan en la contaminación del río Magdalena. Entonces ya eso sí no lo soluciona el calor, la candela. Entonces, por esa razón, los tratamientos que se hacen de carácter físico-químico son para eliminar la, las sustancias orgánicas e inorgánicas. Y después al final es cuando se le inyecta el cloro para eliminar los microorganismos. ¿Sí? Bueno, qué tan costoso es, por ejemplo, para un pueblo del departamento del Magdalena? Es potabilizar, hacer agua que se pueda tomar de esa que sale de las alcantarillas. Bueno, ese es un tema muy difícil. Eso no es nada fácil, incluso en Europa. Le hacen tratamiento a las aguas de alcantarilla, pero
no es nada fácil, porque es que no solamente las materias fecales, sino que las personas que consumen medicamentos, los residuos de esos medicamentos son expulsados a través de la orina y las materias fecales. Entonces, allí van los residuos de esos medicamentos. Y ahí van otras cosas más que normalmente la gente descarga en la tubería de desagüe. Entonces, remedios, este, o medicamentos, eh, incluso aceites de toda naturaleza, derivados del petróleo, en fin, todas las locuras que no tenemos control sobre eso. Bueno, No Santa Marta, estamos, ¿cuánto necesitaría Santa Marta para potabilizar esa agua de las alcantarillas en la ciudad? no, figúrate eso, eh, no, eso. No, realmente no tengo un dato exacto sobre a cuánto equivale tratar esas aguas de alcantarilla, pero eso no es nada fácil. Eso es supremamente costoso por lo que te estaba diciendo. Y definitivamente el agua de mar, por ejemplo, mucho más interesante desalinizarla, pues otra cosa, el agua de mar tiene sales que son importantes. Bueno, aunque la ósmosis inversa prácticamente elimina todos esos nutrientes, todos esos compuestos químicos y todos esos metales que tiene el agua de mar. Por eso se habla de la talasoterapia, que es el tratamiento de las enfermedades con el agua de mar. El agua de mar tiene, por ejemplo, el cloruro de sodio. Cuando se hace la ósmosis inversa o la desalinización, pues queda como subproducto el cloruro de sodio o la sal, que esa sal se puede tratar y se puede utilizar, se puede recuperar. Pero no solamente la sal, sino que tiene calcio, tiene magnesio, tiene, tiene sodio, tiene manganeso, tiene una cantidad de metales importantes que son mm, benéficos para el organismo, para la salud de las personas. De allí que cuando se habla de agua potable, no se habla de agua químicamente pura, se habla de agua que contienen electrolitos. ¿Cuáles son los electrolitos? Básicamente el sodio, el potasio, el calcio, el manganeso, el fósforo y el cloro. Porque esos son los que garantizan la hidratación en el cuerpo humano. El agua sola por sí no. Entonces, cuando nosotros tomamos agua, esa agua que normalmente se vende, esas aguas normalmente son tratadas por ósmosis inversa, no tienen electrolitos, pero los alimentos que consumimos aportan esos electrolitos y por eso el organismo tiene el sodio y tiene el potasio, por ejemplo. Si no tiene sodio, si no hay sodio, el sodio es el que jalona a la molécula de agua. Donde hay sodio, allá hay agua. El sodio arrastra el agua y la lleva a los espacios intracelulares y se acerca y además de eso le toca la puerta a la célula para que el potasio que está dentro, porque dentro de la célula debe estar el átomo de potasio. Y entonces el potasio es el que abre o dice que no. Si tiene suficiente agua al interior de la célula, no le abre. Bueno, mi estimado Osvaldo, ¿qué hacer con la Entonces, laguna, con la laguna del Uruaco y con el embalse del Guájaro, ya trasladándonos acá al departamento del Atlántico? ese es otro problema bastante serio, porque resulta que la laguna del Urbaco siempre se ha cogido de depósito para descargar las aguas residuales. Esa ha sido la eterna mala costumbre de la humanidad,
Los indígenas no lo hacían. Los indígenas tenían el río Magdalena y tenían todos los cuerpos de agua como algo sagrado, algo importante para la vida. Pero nosotros se nos ha dado porque todos los desechos vamos a tirárselos al cuerpo de agua. Y eso es un error. De allí de que la laguna del Uruaco ya no se puede usar como fuente para alimentar la planta de tratamiento del Uruaco, sino que ahora ya se tiene una tubería que trae el agua desde el canal del dique hasta la planta, porque está altamente contaminada. El problema es que la contaminación ahora es tan aguda que ya la gente no resiste los malos olores. Lo mismo pasa con el embalse del Guájaro. Nosotros hicimos en varias ocasiones toma de muestra y analizábamos in situ algunos parámetros y nosotros lo llevábamos, nosotras muestras las llevábamos a los laboratorios para que se analizaran otros parámetros. Y entonces encontrábamos realmente algunas veces pues bajo nivel de oxígeno, encontrábamos también materias fecales, por supuesto, eh, una alta concentración de DBO y de DQO, que es la demanda química de oxígeno y de la demanda biológica de oxígeno, que indican los niveles de contaminación por materia orgánica y por sustancias químicas. Entonces, entonces, definitivamente, ¿qué tiene que hacerse? Montar las plantas de tratamiento de aguas residuales, primero, eso es lo primero. Es decir, ¿cómo es posible que en el país nosotros tenemos 1.100, un poquito más de 1.100 municipios? Más de 1.100 municipios más o menos. ¿En cuántos de Mil, esos 1.100 o un poco más hay plantas de eh, tratamiento de de aguas? planta de tratamiento, un poco menos de la mitad, pero de esa mitad que estén funcionando en buenas condiciones, solo hay como alrededor de 350 plantas. O sea, ya hay 500 plantas, por decir algo, hay como un 45% de los municipios que tienen plantas. Pero de esas que estén funcionando realmente bien, que se les esté haciendo mantenimiento y que estén trabajando en buenas condiciones, no hay sino alrededor de unas 350. Entonces, no se puede realmente en esas condiciones. Y por otro lado, las normas ambientales presentan una laxitud, porque una empresa, por ejemplo, se le permite que te desarrolle una actividad productiva, se le permite descargar aguas residuales, aguas residuales del proceso productivo a los cuerpos de agua o al alcantarillado. Cuando alcanzan cierto nivel de concentración. Entonces se dice, bueno, usted si llega hasta 10 partes por millón, puede descargarla. Si se pasa de 10 partes por millón, no. Entonces, por descargar 10 partes por millón, se paga cierta suma de dinero. Pero el problema no está en la concentración, sino cuánta descarga, qué caudal descargas en el día. Ese es el otro tema, porque no solamente la concentración, si tú descargas 500 litros o descargas 1.000 litros. Entonces, miremos a ver la cantidad, no solamente la concentración, sino la cantidad en sí, los kilogramos que tú estás descargando de contaminante a los cuerpos de agua y al río. Bueno, ingeniero, Entonces, pero es que no hay presupuesto o invierten ese presupuesto en otra cosa. es que, como te decía, las empresas deben tener sus plantas de tratamiento. Ya hay incluso empresas que tienen sus plantas de tratamiento, por supuesto, pero lógicamente la norma les permite tratarlas y reducir la concentración, porque el proceso puede generar aguas residuales con una concentración del 40%. Entonces le aplica la planta de tratamiento y lo reduce de 40 al 10, por decir algo,
que es lo que se le permite la norma. Entonces, lógico, queda después un residual y ese residual debe tratarlo y debe eh, deshidratarlo para lo que quede, el residuo sólido que quede, meterlo en unos nichos especiales perfectamente asegurados. Nosotros hicimos una oportunidad a El Cerrejón. Cerrejón tenía un problema con aguas residuales y tenía metales pesados. Entonces hubo una licitación y la Asociación de Ingenieros Químicos la ganó, por supuesto, y le hicimos el tratamiento. Después se eliminó todos los metales pesados, eso era todo lo que se te ocurra. Y después eso se deshidrató y se metió en unos nichos especiales. Entonces, eso es lo que se debe hacer. Eso es lo que se debe hacer. Pero, ¿cuáles son los controles que hay? Esa es la otra pregunta. Si de verdad se están haciendo controles, porque pueden haber empresas que son correctas, pero no todas van a proceder de la misma forma. Entonces, ese Más es el control, tema. necesitamos más control sobre eso. Bueno, Más control. esta es una conversación que por lo menos a mí me deja desesperanzado, ¿no? Pero es un tema sobre el que hay que insistir para que, bueno, haya más controles, haya más presupuesto y haya más sentido, pues, de responsabilidad con el agua que nos están sirviendo, pues, en lagos, lagunas, embalses, ríos, mar, y que, bueno, nos está perjudicando a todos, ¿no? Así que más control, más dinero, más inversión, más presupuesto, pero más responsabilidad también. Así que, estimado ingeniero, volveremos a hablar. Ok, me Muy place bien, mucho, muy amable y gracias por la conversación. muy bien.